¿Ya está? Me falta la mitad. Ya voy. ¿Pero tienes las de niñas o de niñas? La de niñas, déjala ya. Hay que subir. Sí. ¿Lo tengo que hacer no? ¿Está bien? ¿O lo imprimo? ¿Cómo? No sé, hay ningún problema. Es que yo lo puedo hacer.
Buenas ¿Qué tardes, tal, Oscar. Oscar? Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Qué dice el ¿Usted? spa? Pues ahí está, un poco tranquilo, pero Ah, qué bueno. todo No bien. da tiempo para la clase, entonces. Sí, tengo ahí otro compañero que está también ahí. Pues, se queda. Si no, si estuviera solo, pues no me pudiera bajar. No se queda nadie. ¿Y cómo les ha ido en todo este año de estudios? De lunes a viernes y tal, ¿cómo lo has sentido pesado? Sí, un poco más que nada, si vivo lejos, sí se me complica a veces el trayecto. Pero pues ya falta poquito. Bueno, está bien. ¿No? Voy a escribir a los alumnos. Sí, ya estamos sobre la recta final, estamos sobre lo último. Vámonos. Entonces, Los que vengan los compañeros. sí, exactamente. ¿Tuvo oportunidad de ver los videos del Classroom? No, la verdad es que en un papel miento que sí. Ok, no hay problema. Pues, si le parece, lo vamos a revisarlo en el Classroom. Sí. Si lo tienen en el celular de una vez podemos echarle un ojo aquí. Ajá. Pues yo le puse justo el viernes un anuncio que dice calendario para justamente estar seguros de cómo vamos a estar con los tiempos porque ya estamos muy apretados. Sí. Entonces está por ahí donde dice Atención Covach. Tengo todavía una cuenta genérica, entonces es el mensaje del 29 de mayo. Yo creo que por ahí les puse que pusieran un comentario o algo así. Sí, pues sí pueden comentar y todo, ¿no? Porque vi que nadie contestó. Me mandó por Gmail, ¿verdad? Está en el Classroom, en la aplicación del Classroom. Acá está el Classroom. Exacto. Ahí está. Sí, apareció la publicación, justo la que puse ahora en el... Ah, es justo las que igual les mandé por el grupo. Está básicamente del 1 al 5 estaremos con biología, Ajá. del 8 al 9 con lo último de química, del 10 al 12 los exámenes, primero matemáticas, después física con geografía, tercero biología con química. Perfecto. Y vamos a tener clase lunes y miércoles 15 y 17 de junio, solamente para hacer un repaso general de todas las experimentales, resolver dudas, hacer muchos ejercicios y estar seguros de que tengan ustedes todas las herramientas para tener el examen completo cuando lo realicen, creo que es el 21 de junio. 21 de junio. Sí. Entonces, en lo que llegan los colegas, pues le voy a dar aquí clic y pues vamos a ver los videos del lunes. Creo que no hay mucho, es el sonido, pero vamos a ver si va el sonido. Quizá este tenga sonido. Ah, sí, tiene sonido. Bueno, quizá antes de eso podemos hacer algo. Sí. Aquí comentar básicamente de biología cómo funciona. Este se puede doblar, ¿verdad? Se puede doblar. Se me ocurre que lo que vamos a hacer es poner el video y hacer un ejercicio de
mapa conceptual para procesarlo. De esa manera podría yo comentarles cómo funciona el mapa conceptual para que ustedes puedan procesarlo, porque lo ideal no solamente es ver pasivamente algo, sino que lo ideal es que se involucren con cada fuente de conocimiento que tienen. Esto es si lo leen, si ven el video, si platican conmigo, si hacen cualquier cosa. Entonces, así, vamos a hacer esto. Perfecto. Por acá y ahorita vienen los demás, hacemos una introducción general a la Súper. Entonces, mapa conceptual, mapas. ¿Qué podríamos entender por mapas? Es como algo resumido de algún... Exacto, el resumen, esa es la palabra clave. De hecho, el nombre general se llama organizador gráfico. Y la idea es que sea un resumen, como decíamos, del conocimiento. ¿Por qué un resumen del conocimiento? ¿Qué estaríamos buscando? ¿Cuál sería el fin de que fuera un resumen del conocimiento? Esto es, por ejemplo, vemos el video, hacemos un mapa, ya resumimos el conocimiento, pero eso para qué lo usaríamos. Pues podría ser para que... Aquí vamos a ponerle como utilidad. Y vamos a poner aquí las ideas, ¿no? ¿De qué para qué podría ser? Podría ser para que, no sé, se nos quede grabada la Para información. recordar, exacto, para la memoria. Hay otro punto importante. Bienvenido, Santi, por favor. Gracias. Estamos aquí hablando de lo que llegan los demás compañeros, cómo hablar de mapas mentales y cómo resumirlo. Entonces decíamos que vamos a resumir el conocimiento a través de un organizador gráfico como un mapa mental o lo que sea. Y aquí ya tenemos información, una utilidad que decíamos que es recordar, información que puso justamente don Oscar. Entonces si gusta poner alguna otra utilidad que considere... Pásale. Por favor. No, voy a pasar para acá. Porque lo que vamos a hacer en lo que llegan los demás colegas es que justo vamos a ver el video porque... gracias. Vamos a ver el video, por favor. Sí, bueno, aquí, ¿para qué podría servir un resumen del conocimiento? Porque lo que vamos a hacer es ver el video, que se quedó de tarea, para que lo resumamos a través de este mapa. Para pasar, ¿no? Exacto, para repasar, muy bien. Súper bien. Entonces, vamos a usar para recordar la información, para repasar, y además hay otra utilidad que es servir de evidencia del aprendizaje. Entonces, cuando llega el fin del curso, nosotros podemos tener una carpeta de todas las cosas que generamos, los apuntes, incluso aquí podrían entrar las notas. La otra, vamos a poner por aquí qué tipos hay, y vamos a poner los que conozcamos, ¿no? Yo, por ejemplo, les voy a poner uno muy fácil que es el resumen. Pero pongan acá algunos otros que conozcan, como Resumen. por ahí. Ajá. Por favor. Ya dije el resumen, ¿no? O De sea, qué es tipos para poder hacer un... Ajá, o sea, tipos de organizadores gráficos, ¿no? Yo les decía mapa, un resumen, ¿no? Por ejemplo, hacer un resumen ya es una forma de que yo voy a la clase o veo el video, lo resumo y entonces al momento de procesarlo lo aprendo y además genero esa evidencia con la cual voy a poder recordar la información, repasar y reforzar e incluso evaluarla. Porque se la puedo dar a alguien más, por favor. Puede ser apuntes. Sí, exacto, apuntes como notas, no necesariamente resumen, porque el resumen sería como lo más importante de los apuntes, ¿no? Súper bien. ¿Qué otro más conocen? ¿Qué otra forma de organizar la información conocen por ahí? Yo les di, de hecho, otros dos la clase pasada, ¿se acuerdan? Bueno, la introducción que tuvimos. Les dije de un mapa. Exacto, entonces pongan uno. Mapa conceptual, por favor. O mental. De hecho, está justo el mapa conceptual, el mapa mental. Hay por ahí otro. Todas estas son estrategias de aprendizaje que nos van a ayudar a que cuando
ustedes estén en esta clase o bien estén viendo los materiales de YouTube, que sea lo ideal. O sea, lo ideal es que ustedes en casa vean esos materiales para preparar la clase, lleguen aquí, refuercen. Ah, muy bien. ¿Cuál es el otro mapa? ¿Cuál es el otro? ¿Textual? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido. Sí, gracias. Estamos, creo que imagino que solo aprender nosotros. Pues, Tres como horas. siempre. Ah, ok, vale, vale. Entonces vamos a empezar. Creo que como siempre. De hecho, para terminar el mapa, Adriana, si nos puede regalar un último por aquí de ejemplo de tipos de organizadores gráficos para el aprendizaje. Decíamos que hay apuntes. O sea, ¿ustedes cómo aprenden? Toman apuntes, hacen resúmenes, pueden hacer mapas conceptuales, mapas mentales, porque al final lo importante es resumir el conocimiento para recordar la información y poder repasar, reforzar e incluso evaluarme si yo aprendí bien. Entonces, ¿qué otras formas de organizadores gráficos conocen para trabajar el aprendizaje? Las fichas, ¿no? ¿Podría Exacto, ser? fichas, claro. Sí. Que a lo mejor era eso lo que contamos, ¿no? Como el tema de texto, ¿no? Porque los primeros dos son de texto, claro, sí. Pero ¿cómo se identifican fichas que? Ahora, diferentes tipos, pero no puede decir que sean fichas. La ficha es un pedazo de papel, es un resumen estructurado. La dinámica de la ficha es que tiene información ya muy precisa en una estructura del documento y siempre es lo mismo, ¿no? Hasta arriba el encabezado y el título, en medio el resumen y abajo la referencia, ¿no? Okay. Pero muy bien. Okay. Hay uno más que se llama, por ejemplo, el mapa, el cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico. Por eso, ¿no? Estaba buscando como mapa en el cuadro. Incluso puede ser una tabla. Esto funciona muy bien. Si hacemos una tabla, con una tabla podemos estructurar la información en variable 1, variable 2 y pum, tener toda la información lista. Lo vamos a poder ver de hecho con el asunto de los videos, pero bueno, la duda es, por favor, levanten su mano si vieron todos los videos de que les comentamos para verlos. Casi todos. ¿Casi todos? Casi todos yo. Ah, ok. ¿Es en serio? Súper bien. Oye, Ok, bueno, entonces de esos videos, señorita Adriana, ¿de qué hablaban los videos y de qué va a ser diferente? de lo que es la biología y de las ramas en las que se dividen. Y de lo de la tabla periódica, cuántos elementos hay y... Creo que ese era de química, probablemente. Ah, bueno, es que había un video que traía elementos químicos, sí, claro. elementos químicos. En teoría, química debería de verse quizá como, no sé si a la par, pero antes, porque hablamos de elementos químicos antes de hablar de biología. La biología es una ciencia mucho más complicada, porque si lo vemos, se necesita mucho material químico. Nosotros todos somos compuestos químicos para generar seres vivos. La biología trabaja sobre seres vivos. Entonces, vamos a ver por aquí. Voy a borrar esto de aquí. Bueno, si quieren, no sé si tomar foto o lo que sea, en cualquier momento que necesiten que yo me detenga de lo que apuntemos aquí, nos detenemos y ya está, ¿vale? Si no, yo lo estoy grabando para la compañera Norma y va a estar disponible en el Classroom para cuando estemos aquí, ¿vale? Entonces, no sé si se alcanza a ver desde ahí, por eso les decía lo de la foto, pero lo importante es eso, o sea, cuando aprendamos en casa o aquí en la clase, lo ideal es apoyarnos de organizadores gráficos para poder aprender. Y estos organizadores gráficos nos van a permitir recordar, repasar e incluso evaluar toda la información que tenemos. Entonces, dicho esto así, vamos a meter el resto por acá. Y estas, como les digo, son técnicas muy útiles que podrían parecer como pesadas, porque ustedes me pueden decir, pues es más fácil, agarro el video y ya, ¿no? Pero la realidad es que el conocimiento se va construyendo a partir de la repetición. Claro. Entonces, mientras más repitan ustedes la información, exacto, va a ser más fácil que una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. ¿Sabes? Nada más te quedas viendo. Pero si tú. ¿Qué, profesor? Ahí está, ya sé. Entonces, biología. Por favor, Santi, si puedes leer la frase de arriba. El viaje de mis animales comienza con... 1000 millas, De perdón, 1000 es que millas. se ve mal el... Exacto, pero el viaje de 1000 millas. Esta es una... con él. Sí, el departamento. Primer paso, ¿no? ¿Esto qué significaría, Oscar? Hagamos un ejercicio de
presentación. Esto es para inspirarnos, para decir, ok, vamos a empezar una clase. El viaje de mis millas comienza. Mil. De mil. Es un viaje de 1000. Y le gusta por ¿Qué, O sea, qué que aunque el significa viaje- que esto? aunque el viaje sea muy largo, hay que dar el primer paso, ¿no? O sea, o inicias dando el primer paso, ¿no? Exacto, aunque esto sea muy grande, 1000 millas en efecto significa algo que es algo muy grande Ajá. y que podría parecer complejo. Es una frase china, de hecho. Es un aforismo chino que les puede servir para reflexionar. A ver, ya estamos de hecho aquí sobre las últimas millas, ¿no? Pero veamos de que ya nos falta muy poquito para poder obtener ese certificado de bachillerato. Prácticamente que nos falta terminar esta materia, las otras dos, los exámenes de prueba, y llegar el día 21 a tomar el examen. Entonces aquí, en este caso, pues un primer paso para esta clase podría ser, por ejemplo, tomar un organizador gráfico de una manera nueva, notas, etc. Vamos a tener ahora, ¿cómo se llama? Este organizador gráfico. Cuadro sinóptico. ¿Cuándo Sí. se Exacto. Entonces aquí tenemos un tema, que es este caso biología de bachillerato, y se descompone en subtemas que son jerárquicamente inferiores. Ahora, mejor saco otros plumos. ya no sirve? Sí, ya no da. Pero bueno. Me temía que podíamos usarlos de aquí, pero bueno. Entonces, vamos a tener 5 sesiones toda esta semana, 2 horas cada sesión. La ideal es que esta sesión sea para resolver dudas y ejercicios, ¿sabes? O sea, el mayor valor que yo les puedo proveer a ustedes es que lleguemos aquí ya con dudas y entonces reforcemos el conocimiento y hagamos muchos más ejercicios para que el conocimiento se les quede. Y el día que lleguen al examen físico, ustedes hagan la prueba y salgan súper bien. El objetivo al final va a ser comprender integralmente todos los temas y en particular esta clase va a ser comprender estos temas que estaban justamente en los videos que les comentaba. Por un lado, los fundamentos de la biología, el estudio de los seres vivos, qué, cómo, cuándo y dónde la biología y otras ciencias. Y de los seres vivos saber pues, cómo se relacionan con su entorno. Esto dice entorno abiótico. Le falta un acento. Entorno abiótico. O sea, el entorno que no tiene vida. Pero también el entorno que tiene vida, que es el entorno abiótico. Aquí es el de los seres vivos, también cómo caracterizarlos. O sea, cómo poder describir las características. Característica 1, 2, 3 de los diferentes seres vivos. Y la composición química que tienen. Vamos a hablar también de teorías del origen de la vida y de bases de taxonomía moderna. Del origen de la vida se refiere a de dónde viene la vida, hacia dónde va, en dónde estamos, y la taxonomía moderna es cómo clasificar esta vida que tenemos. Obviamente hay muchos conocimientos que ustedes ya van a tener. Mi labor es que lo relacionen de una manera muy práctica con su trabajo actualmente y con el entorno en el que vivimos en Ciudad de México. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Vale. Entonces, si les parece bien, podemos irnos a la presentación, pero si tienen, por ejemplo, dudas o quieren que repasemos alguno de los videos que teníamos para hacer un organizador gráfico entre todos, ahora sí que ustedes díganme cómo puedo apoyarlos mejor. Son dos opciones. La primera, que veamos uno de los videos que se quedó como de tarea para procesarlo en el organizador gráfico y que estemos seguros de cómo usarlos, al menos uno, tipo mapa conceptual, me gusta mucho, o un cuadro sinóptico. La otra opción es que nos vayamos directo a la presentación, yo les dé toda la información que es parte del repaso de los videos y al final de todo esto hagamos los ejercicios. No, pues vemos uno, ¿no? Mejor. ¿Un video? ¿Vemos uno? Sí. Bueno, Como yo ustedes me digo- digan. Ahora sí que yo estoy aquí para su Yo digo, aprendizaje. no sé. Tú, Oscar, ¿qué opinas? Y voy a poner de hecho ya a grabar esto porque Norma no va a estar. Ah, ya está grabando, súper. Hacemos uno. Sí, está bien el video. ¿Está bien el video? Sí. ¿Cuál? El El video. video. Ok, súper bien. Teníamos aquí varios videos, ya le puse supuestamente todo el volumen. Y entonces, debe estar, pero entonces veamos. Tenemos un video de aprendizaje que es el más general, el de ciencias auxiliares de la biología, ramas de la biología, bioelementos primarios, teorías del origen de la vida, características de seres vivos y clasificación de los seres vivos. ¿Cuál les gustaría ver? ¿Quieren que veamos directamente el primero o vemos alguno quizá más avanzado como los de las ciencias o las ramas?
¿Cuál les gustaría? Yo digo que el primero, ¿no? El primero yo lo vi más. Creo que sí fue el primero, el segundo el que vi que. Lo que ustedes me digan. ¿Y ya puedo jugar? Sí, ya. Sí. El 1, el 2 o el 3. Justamente los que tienen como más complicación quizás son el 2 y el 3 porque justo trae como muchos datos aislados, ¿no? Sobre los que hay pocos ejemplos en el video. El primero es como muy introductorio y demás, y como les comentaba, lo ideal es estos videos que están aquí, la idea es que los vean en el camino de regreso del trabajo, o en un descansito en el trabajo, o incluso el fin de semana, si, como les decía, lograron encontrar un espacio de tiempo en el que le dijeron a la familia, ¿sabes qué? Estoy en la recta final para mi examen de bachillerato, o sea, una parte muy importante para mi desarrollo, voy a estar desconectado 3 horas. Y digamos que en esas 3 horas pues se ponen a ver los videos y pues hacen un organizador gráfico para ver si realmente lo pueden hacer. Esa es la idea. Pero entonces, ¿cuál hacemos? El que ustedes gusten, ¿no? Mientras voy viendo si... ¿Cuál es El primero. primero? Pero no sé por qué, no sé. Bueno, si no, podría que leer los subtítulos, no hay problema. Hoy arrancamos con una nueva aventura, biología. Y bueno, este es de un video que está por ahí, ¿no? Esta es una introducción a la biología, entonces nos va a decir qué es la biología. De hecho, lo ideal es que si me apoyan a pasar al frente para el organizador gráfico, para que lo construyamos. Yo les voy leyendo. Pasemos por acá. ¿Cuál vamos a hacer de entrada? Mapa conceptual, mental, resumen. ¿Un mapa? Mapa mental es más tirante, más fácil. Yo diría que el mapa mental está muy bien, entonces, pues por favor, vamos. Ay, no juego. Ándale, Oscar. Primero la Dale, damas. Oscar. Bueno, vamos, entonces. el- Acuérdense que esto es al este final es- una oportunidad de aprendizaje, ¿no? La ¿Ese es idea- igual? ¿No? ¿Es ese? ¿Es como ese? Ah, este es No, este. ese es conceptual. Este es cuadro sinóptico. Sinóptico. El mapa Y el mental lo que va a mapa tener mental. es que aquí en medio nada más la igual. base. Sí. Aquí va a tener el tema, Ajá. el título, y va a tener diferentes ramas, ¿no? Ah, Y en las ramas del mapa mental lo ideal es poner ideas básicas, pero además algunos dibujitos o símbolos, cosas con las cuales mi mente puede rápidamente recordarlo. Yo soy un poco más de palabras, entonces casi siempre hago mapas conceptuales, en ese sentido soy un poco más aburrido, pero los mapas mentales son más bonitos porque pueden tener dibujos, pueden tener símbolos, pueden tener obviamente palabras clave, o incluso un dibujo de la palabra clave, dependiendo de la persona. Lo ideal es que, lo que decíamos, ustedes leen el mapa conceptual o el mapa mental y pueden recrear todo este espacio, se acuerdan del lugar y dicen, ya me acordé para qué era esto, listo. Y ahí se hace la prensa. Entonces aquí le voy a poner primero lo que es la biología, ¿no? Exacto, Es lo que vamos a... muy bueno, muy Sí. bueno. Biología. Biología. Entonces, esta serie abordaremos esta apasionante materia enfocándonos en la biología. Porque bio es de vida, dice, ¿no? Exacto, bios, vida. Esa es justo la etimología. Y logos, pues de hecho ese sería un punto importante. Si quieren, lo ponemos ahí, justo. Sí. Ya que estamos hablando, sí. Ok. O sea, bios o algo que nos permite recordar como la Ajá, etimología de la palabra. ajá, le puse aquí ¿no? Ok. Eso. Y logos es al final el estudio. Es el estudio, ¿no? Entonces, Logo, o sea, esto sería, por ejemplo, un cuaderno. sí, el origen, si quieren jalar una rama, Ok. en la rama bios viene de vida, Ajá. o el origen de bios es vida, y logos es de estudio. Ok. Bios, vida, Bios. Dios digamos que es igual a vida. Vida. Ajá. Exacto. Y Y- logos es estudio. Exactamente. Que es creo que una de las materias que veía en corto con la maestra Jessy, ¿no? Todo el tema. En algún lado seguro vieron etimología, ¿no? Les hablaron de gramática, y las palabras vienen Ahí está. justo del griego. Y entonces, aquí, biología desde cero, viene en este video. Ok. Entonces lo ideal, acuérdense, esto mismo que estamos haciendo es ideal que se aplique cuando estemos cada uno en nuestras casas, ¿no? ¿Qué es la biología? Ya decíamos, la biología pues es el estudio de la vida. El estudio de los seres vivos, porque no se entiende la vida sin los seres vivos.
La biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Pero entonces una palabra clave sería seres vivos. Porque, como cuando es un ser vivo, si quieren apúntenlo por ahí. Digo, yo también puedo contarlo, ¿no? Pero lo ideal es que en este seguro que nos hablando mucho. Seres vivos. Sí, exacto. Esa es otra palabra clave, seres vivos. En parte hago esto para que no se me duerman, ¿no? Porque yo sé que vienen del trabajo y todo. De hecho, yo por eso ni me siento, ¿no? Lo ideal es hacer esto lo más dinámico posible. Entonces, para que no te duermas. exacto. La biología es la ciencia que estudia la vida desde diferentes puntos de vista. Estudia desde un enfoque ecológico, sistemático, evolutivo, molecular y genético, mediante los cuales se pueden establecer diferencias y relaciones entre los distintos tipos de formas de vida. ¿Cuántas palabras, no? Sí. Vamos poquito a poquito. Mucho. ¿Qué significa análisis? Ya de sus clases de filosofía. Es algo que estás estudiando, ¿no? Que estás por descubrirlo, ¿no? Sí, pero es un tipo de estudio muy particular. El análisis es, yo veo algo, ¿cómo? Es un repaso. No, el repaso es de un estudio que hicimos, volverlo a leer o reconstruirlo. No, el análisis es agarrar algo y seccionarlo en pedacitos, en partes. Es el estudio de un todo en sus partes. Entonces, si hacemos un análisis de este texto, vamos a agarrar las partes del texto. De hecho, hicimos un análisis de biología, aquí falta un acento, por cierto, porque hicimos bios y logos, ¿sale? Entonces, el análisis de esto, vamos a ver qué significa. Ciencia que estudia la vida desde diferentes puntos de vista. ¿Qué es una ciencia? Ya platicamos ayer, bueno, el viernes, ¿no? Con la maestra Jessica. ¿Qué era la ciencia o una ciencia? Oh, rayos. La ciencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Del Pues conocimiento, antes ¿acuerdas? estás estudiando algo, ¿no? Ajá. De un tipo muy particular de conocimiento que está sustentado en verdades que podemos experimentar y que podemos comprobar cada uno de nosotros prácticamente de manera inmediata. No es lo que nos contó la abuelita, sino que es un conocimiento que es prácticamente universal, porque todo el mundo podemos trabajarlo y verificar que es verdad. Ciencia que estudia, bueno, todas las ciencias estudian, hacen un conocimiento. La vida desde diferentes puntos de vista. ¿Cuáles son sus puntos de vista? Que decíamos, enfoque ecológico. Ecológico significa que es desde el punto de vista del entorno. Ecos viene de oikos, que es griego y significa casa. De hecho, igual si quieres irlo apuntando o exacto. Oikos. Órale, santo. De hecho, ese sería, antes de hacer esa rama se llamaría, Oikos, así como suena. pero esa rama se llamaría puntos de vista, ¿no? O ¿Puntos de enfoques. vista? Podríamos llamarle enfoques a la rama. Sí, porque de la rama va a salir ecología, sistemática, evolutiva, molecular, etc. Y aquí ya le pongo los otros. Exacto. Entonces, el primer enfoque, ¿cuál es? Ecológico. Y entonces ahora sí, ahí le vamos a poner oikos, viene del griego casa, y entonces la ecología es el estudio de la casa de los seres vivos, o sea, de su entorno. Después, sistemático. La sistemática es la ciencia que estudia la evolución de los seres vivos. Entonces, como especie, nosotros provenimos de otras especies. Ha determinado la ciencia, es prácticamente irrefutable. Y entonces todos nosotros, y el señor José era el fundador Sistemático. bueno, nosotros y él pertenecemos a la misma especie. O sea que nuestros hijos podrían reproducirse con sus hijas o con sus hijos. O sea, porque tenemos ahí compatibilidad genética, somos de la misma especie. La sistemática es justamente la interacción entre las especies, la evolución es justamente el cambio de las especies, molecular es la parte química, o sea, a nivel de química, cómo estamos compuestos, y la genética es una forma muy particular de química que se llama biología molecular y que habla de cómo se transmite la información de padres a hijos durante la reproducción. Ahí está. Entonces, de hecho aquí casi todos tenemos hijos, ¿no? Sí. Esos hijos que tenemos o hijas tienen la mitad de la información genética de la madre y la mitad de la información genética del padre, igual que nosotros. Nosotros somos la mitad de la información genética de nuestros padres y somos de hecho pues, una cuarta parte de la información genética de los abuelos, y entonces ese es el enfoque genético. Entonces vamos de regreso. Ecológico significaba Del entorno. el entorno. El entorno. Sistemático, El estudio de los de la evolución, de la evolución genética de las especies. Evolutivo, pues al final de los propios individuos, cómo van las especies por sí mismas cambiando.
La sistemática se llama así y no son lo mismo porque una misma especie puede tener diferentes cambios y puede, o sea, a nivel de especie, una especie cambia, pero las especies al momento de que cambian pueden dar origen a nuevas especies. No sé si alguno de ustedes ha vivido en el campo o tiene conocimiento del tema del campo, de cómo funciona, por ejemplo, la hibridación, de cómo lo... ¿no? Bueno, cuando la gente trabaja en el campo, sabe que hay ciertas especies que se pueden cruzar entre sí. O sea, puedes tener un caballo con un burro y puedes al final generar una mula, ¿no? Y entonces estas especies al final pues son, o sea, ya cuando hablamos de diferentes especies, y si las especies están emparentadas, hablaríamos de sistemática. Entonces la sistemática está muy relacionada con la taxonomía. La parte molecular, decíamos que es al final cómo funciona la química de los animales, y la parte genética, cómo se transmite la información de la reproducción, ¿sabes? Mediante los cuales se pueden establecer diferencias y relaciones entre los distintos tipos de formas de vida. ¿A qué se refiere formas de vida? Quizás sería una buena palabra, ¿no? Para poner. ¿Qué es formas de vida? Formas de vida. Tipos de formas de vida, o al final formas de vida, ¿no? ¿Qué significa? Pues eso, ¿no? Que decía que cada quien vive su... O sea, independientemente tiene una forma diferente de vivir. Bueno, está más relacionado con lo de las especies, porque ya decíamos que el señor Jacob y nosotros somos de la misma especie, pero una bacteria que vive en nuestros intestinos es una forma de vida, pero es distinta. Entonces lo ideal es relacionarnos. Todo el mundo que tenga vida, todas las personas o cosas alrededor que tengan vida, las vamos a clasificar, vamos a generar conocimiento de ello. Y entonces a eso nos relacionamos con la biología, estudio de los seres vivos desde todos estos enfoques, y de hecho no son los mismos, ¿no? Pónganme, por favor, un ejemplo de formas de vida. Ya decíamos, por ejemplo, una forma de vida podría ser el humano, ¿no? Otra podría ser los perros. ¿Ustedes tienen mascotas? Sí. Ah, pues bueno, por ejemplo, podría ser una mascota por ahí. ¿Humano? Sí, exacto, por ser humano. Podríamos Santi. poner Respeta. ¿Qué otra forma de vida decías? Es humano, ¿no? Claro. No sé, las pero aves. apúntalo por aquí. Exacto, las aves, los perros, ¿qué más conocemos? Las aves, Los gatos. ¿No se clasifican como felinos o...? Ah, eso vamos a llegar, exacto. Sí, pero por el momento pongamos donde las aves, los perros, y sigamos con el video. Al final hay diferentes formas de vida. La conclusión es, tenemos diferentes formas de vida, los perros y los gatos y las bacterias de nuestros intestinos compartimos todos algo, y entonces la biología estudia todos ellos, ¿vale? Y la idea de esto es que cuando terminemos de ver el video, que creo que a lo mejor ya está... La etimología, dice aquí, les dice a los maestros la palabra terminología, lo que ya les decía. Desde el siglo XIX se generó el término, 1802, por Jean-Baptiste Lamarck y Gottfried Reinhold Treviranus. Miren, qué interesantes formas de cómo se vestían antes, ¿no? Con los cuellos y todo eso. Otros tiempos. Y bueno, vida, bios, logos, estudio. Y entonces ya tenemos la información aquí. Miren, allá hay una medusa, una bacteria, y por ahí estos son microorganismos. Hay otra forma de vida que es un señor con un sombrero como el mío. ¿Y qué es la vida? Bueno, esa es una gran palabra. ¿Qué es una vida? Mira, una rata, bueno, eso parecía... Exacto, se descompuso y lo descompusieron otras formas de vida. Una persona, ¿no? Y parece un skater. que comen los gusanos, ¿no? ¿Quién? Sí, los gusanos, ¿no? Para la tierra te comen los gusanos. Hay una persona, otra forma de vida llenando un examen. Ser vivo, lo que decíamos justamente, los seres vivos. Organismo complejo que puede estar formado por una o varias células y además tiene capacidades de desempeñar funciones básicas vitales como nutrición, relación, reproducción. Entonces aquí esta es una visión morfológica y fisiológica. Organismo complejo. Esa es una palabra clave, ¿no? De hecho, yo diría que seres vivos lo podemos poner por acá, porque tenemos para poder escribir. Pongamos por aquí seres vivos. O sea que sí, o sea, lo trasladamos al lado izquierdo. Y entonces vamos a analizar lo que decía. Seres vivos. Seres vivos. Y dice aquí, organismo complejo. ¿Qué es un organismo? Igual pueden usar internet, ¿no? Ahora pues es algo que construye a algo, ¿no? Que lo tenemos y pues que nos da vida, ¿no? Lo que nos construye, lo que nos da vida, lo que es parte de algo, ¿no?
También, porque también hablamos, por ejemplo, de organismos de la Administración Pública Federal. Tenemos las secretarías de Estado, tenemos los organismos de la Administración Pública Paraestatal, o sea, son al final entidades. O sea, es algo que podemos reconocer del entorno, que tiene una función y una forma, ¿no? La función es lo que se llama fisiología, el estudio de las funciones, y la forma lo estudia la morfología. ¿Okay? Morfología, formas, fisiología, funciones. Y aquí habla de algo, de otra cosa, de otro concepto que se llama célula, formado por una o varias células. ¿Una célula a qué suena? Vamos a hablar de algo quizás de las noticias, ¿no? ¿Qué hablamos cuando nos referimos a una célula del crimen organizado, por poner un ejemplo demasiado fuerte, ¿no? O sea, que es un conjunto de personas, ¿no? Que están haciendo... Y es una entidad totalmente diferenciable. O sea, hablamos del cártel y el cártel tiene células, ¿no? Y las células típicamente son independientes, tienen sus objetivos y de repente las activan y nos ponen a todos a temblar, etc. Pero bueno, Sí. exacto. Pero entonces una célula es un conjunto de algo, ¿no? Un conjunto en este caso de vida. Y aquí vemos que los organismos vivos están formados por células, o sea, por diferentes conjuntos. El organismo tiene, o sea, hay diferentes niveles de organizar a los organismos. Entonces, la célula es al final la unidad básica de la vida. La célula tiene también sus propias partes, que ya las veremos en las próximas clases, pero juntamos varias células y tenemos un organismo, ¿sabes? Y bueno, el organismo además tiene la capacidad de desempeñar funciones básicas vitales. Bueno, nos falta aquí poner lo de la célula y eso, esto sobre todo es para ustedes, ¿no? Es para que si le tomamos una foto o vemos el video, al final ustedes obtienen ese conocimiento, lo ven como ya lo recuerdan y listo. Nos falta el concepto de célula, de organismo complejo, y aquí tenemos otras funciones básicas. De hecho, de funciones básicas vitales aquí nos dice que son nutrición, relación y reproducción. Nutrición, relación, reproducción son funciones básicas vitales. Entonces, estos organismos van a estar compuestos de células y además los organismos van a tener la capacidad de por sí mismos tener nutrición, o sea, de alimentarse, relacionarse con otras especies o con gente de su misma especie y además reproducirse, o sea, de que a partir de dos o de sí mismos se generen más organismos igualitos o semejantes a él, como nuestros hijos, que tienen la mitad del código genético de la madre, la mitad del padre, y eso ha sido así por los últimos, pues prácticamente desde que existimos como seres humanos, que son algunos millones de años, ¿vale? O sea, entonces no tienen así como se dice, del abuelo, ¿sí? Pueden Sí, llegar tienen a un quitar. cuarto al menos del abuelo. Luego salen hasta completos, ¿no? Dicen abuelo y ya, no manches. Bueno, es que justo ahí es interesante porque si lo vemos, o sea, matemáticamente, Ajá. el abuelo que le dio la carita, yo por ejemplo me parezco mucho a mi abuelo justamente, eso le dio solamente la cuarta parte de su código genético de la persona. Por ejemplo, en mi caso, yo me parezco a mi abuelo materno, yo tengo solo su cuarta parte de código genético, pero la expresión de los genes, o sea, los que yo puedo ver, se expresaron justamente mucho más la producción de él que de otras personas de toda mi estirpe. Entonces, matemáticamente yo tengo la cuarta parte de los genes de mi abuelo, pero lo que se llama el fenotipo, que ya hablaremos de eso, o sea que la expresión de los genes ya es mucho más intensa de mi abuelo materno que de mis otros abuelos o bisabuelos. Vale. Entonces, sigamos. Y sí, es muy común eso de que abueleen, ¿no? Por ejemplo, mi niña se parece a mi papá. Nutrición, reproducción, y aquí la célula es la unidad básica de la vida, lo que decíamos. Esto es muy fuerte y en serio presten atención, ya que la célula es la parte más simple de la materia viva. Por sí mismo, que la materia viva puede realizar sus funciones vitales. Por eso es que existen organismos que están compuestos por una sola célula, wow, como pueden ser las bacterias, los protozoarios, las algas, musiquita, escucharlo, ¿no? Pero, y bueno, unicelulares, pluricelulares, leones, etc., ¿no? De estos organismos que han visto como ejemplos, ¿a cuáles reconocieron?
Las algas, ¿no? Ok, algas. Sí. A las bacterias. Ajá. Sí, no, pero también cómo comenzó la célula a ser Una célula. una evolución. Pero había también leones, elefantes, ¿no? Ahí hay unos minerales. La materia inerte o inanimada, ¿cuáles creen que ustedes son esas características que tiene una planta para que digamos que está viva? Todos sabemos al final que es una planta, miramos una roca, sabemos perfectamente que no es un ser vivo, no se mueve, y acabamos de entrar a otro capítulo de la biología, bastante interesante y complejo, que se conoce como las características comunes de los seres vivos. Ese sería un punto también importante para ustedes, porque los seres vivos tienen características comunes. Las características de un ser vivo. Características de ser vivo, ajá, exactamente. Va a haber algo que determine que los seres vivos sean seres vivos y que los seres no vivos no lo sean. Y este número de hecho va a ser finito. Vamos a platicarlo justamente en esta clase. Obviamente hay muchas discrepancias. La biología nació como una ciencia que venía de la filosofía. Había una cierta cantidad de filósofos en las universidades europeas del siglo XVIII que gustaban de salir a pasear y antes de Linneo, que clasificó las especies, pues salían a pasear, tomaban notas, dibujaban los organismos vivos que se topaban, a la par que dibujaban quizá minerales y otras cosas, porque llevamos muchos años de estar explotando los minerales del suelo. O sea, de tener una relación con el entorno construido, o más bien con el entorno natural, de vivir en ciudades y salir al entorno natural, a la granja o donde sea, recolectar cosas y regresar. Pero los naturalistas en el siglo XVIII empezaron a salir allá y a documentar y a generar ideas al respecto de los seres vivos. Obviamente de los seres vivos que se podían ver. Los primeros que se trabajaron fueron los grandes mamíferos, las plantas y algunos insectos. Hay muchas discrepancias acerca de los biólogos, etc., pero los seres vivos en general pueden tener estas características en común que podemos compartir con la planta y que podemos compartir con otros seres vivos. 6 características, algunos dicen que son 7, otros que son 8, pero yo les digo que son 10 características. Y esas son las 10 que en el próximo video les explicaré. Porque los seres vivos comparten 10 características. Sé que suena algo exagerado, pero créanme, este conocimiento, bla, 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 les servirá. Bueno, hablemos de las características de los seres vivos en un rato, pero a bote pronto si pueden poner una característica común de los seres vivos, o sea, ¿qué comparto yo con mi gato, con una planta, con una bacteria? O sea, ¿qué podría ser? Si pudieran poner unas 3 por aquí, las comentamos y nos vamos a la presentación, por favor. Sí, uno cada uno y... ¿Qué características? ¿Qué Sí, características? uno cada uno, o si quieren poner más, pues bienvenidos, pero así de entrada lo que hemos hablado, El tipo de cosas que, alimentación. No, cosa que incluso el señor, ¿cómo se llama? croquetas como mi gato. Por eso, o sea, son Jacob. características. o sea, Por eso, son Jacob, características. cosas que Jacob, nosotros y unas plantitas o unas bacterias podríamos coincidir. No, yo por ejemplo con las plantas porque ellas también toman agua y yo también. Así Ok, le muy pongo, bien. ¿sí? Nada más las plantas, ¿no? No, pero sí, Claro. ¿cuáles son ¿Cómo? las características ¿Cuáles son del las ser vivo? O sea, características? ¿qué es lo que te ¿Qué es lo que caracteriza a hacen ti? igual que tú? Consumen agua, decía. Consumen agua, ok. Sí, lo de plantas podemos borrarlo y dejar nada más el tema de consumo. ya. Ay, perdón. No es cierto, no. Ay, perdóname la vida. Ok, entonces le pongo Consumen consumo agua. agua. Ok, el agua, sí, el agua es muy importante justo en donde vivimos ahora, porque prácticamente todos los seres vivos la tienen. Coca-Cola. Algo así. Consumo Coca-Cola. Consumo con mi agua. gato. Vivimos del oxígeno, ¿no? El oxígeno, El oxígeno. Todos. no todos, pero podemos ponerla por el momento, Sí. hay que ponerle ahí a lo mejor nada más un signo de interrogación, Va, Santi. porque no todos los seres vivos usan oxígeno Sí. para vivir, para desarrollar sus procesos vitales, pero bueno, digamos, al menos digamos los mamíferos sí. De hecho, podríamos ponerle vivimos del oxígeno y de paréntesis a lo mejor mamíferos o mamíferos. O sea, no. Sí, digamos, de hecho, yo ya les dije por ahí una con el tema de la unidad básica de los seres vivos, esa también la compartimos prácticamente con todos. Esa unidad básica de los seres vivos también sería una característica importante. Bueno, aquí tenemos
Y bueno, pues si ya está, ustedes le dicen para abonar. Y tenemos ya en la presentación un ejemplo de un ser vivo un poco más raro. Es un ser vivo que no vemos todo el tiempo y se llaman algas verdes de agua dulce. Estos son organismos unicelulares porque cada alga es un pedacito de esos que se ven ahí, pero esta es una colonia de algas. Y la colonia se va moviendo, solo la podemos ver a través del microscopio, y cada una es una célula individual, o sea, puede hacer todos sus procesos vivos completamente, cada una de las células, pero cooperan porque al final se organizan y forman una gran colonia esférica que se va moviendo, porque además tienen algo que se llama flagelos, y estos flagelos les ayudan a poder moverse, y estos flagelos les permitirán moverse por el agua y alimentarse. Al final van generando colonias hijas porque esta célula se rompe, bueno, esta colonia de algas se rompe y entonces pueden por ahí esparcirse y generar más. Se pueden liberar cuando la fase principal se rompe. Y este es un tipo de vida que no la vemos a diario, pero que existe y que se ha estudiado desde hace bastante tiempo. Y regresamos entonces a la presentación de biología, es decir, el mapa de la vida. Conceptos básicos de biología moderna. Y bueno, introducción y fundamentos del curso. Vamos a hablar de la visión clara y práctica de los elementos de biología que ya les comentaba. Y lo ideal aquí es reconocer su experiencia previa y que esto sea totalmente práctico, porque cuando se hace práctico en la clase, ustedes lo pueden recuperar rápido. Bueno, todavía está, ¿no? Y entonces se aprende en clase, el repaso se refuerza y en el examen se gana, ¿sale? Ese es el procedimiento. Yo les voy a hacer algunas preguntas para mantener la atención, ya lo hemos estado haciendo y al final tenemos un cuestionario. El calendario ya se los pasé, está en el Classroom, por favor comenten algo en el Classroom, nada más pongan su nombre o tal en las publicaciones que les puse el viernes pasado. Y aquí, como les decía, la autonomía es súper importante porque estas clases son prácticamente no para darles el conocimiento, sino para reforzarles y resolver las dudas, que hagamos ejercicios y que yo les pueda facilitar con todas las capacidades que tengo para que ustedes tengan ese examen listo y celebren después su examen de bachillerato. Conceptos básicos de biología y ramas. Bueno, ya hablamos de algunos elementos clave de la biología, vamos a más detalle. Vida y seres vivos, origen, estructura y evolución. El origen de la vida. Tenemos ahí algunos aspectos fisiológicos, ¿no?, de donde viene la vida, muchas tensiones al respecto, pero lo que podemos estar seguros es que un gato o un perro, lo que sea, tiene una estructura porque tiene diferentes partes que podemos describir y que entonces estas estructuras podemos estudiarlas. Tenemos de hecho una carrera que se llama medicina que estudia una sola especie y que sigue generando mucho conocimiento y que tiene muchas especialidades y subespecialidades solamente para trabajar en una sola especie que somos los Homo sapiens sapiens, igual que nosotros y que el señor Jacob se llama, y que todas las personas de la sociedad. Y aún así seguimos generando conocimiento y generando conocimiento y generando conocimiento y hay cosas para las cuales todavía no se han logrado hacer. Y evolución, porque como especie nosotros ya estamos seguros de que no estamos aislados. Venimos de especies hermanas o compartimos algunas con otras especies a lo largo de la historia. Tal es así como, por ejemplo, lo que les decía, el caballo y el burro, al final tienen un ancestro común, tienen un cierto código genético compatible y se pueden reproducir entre sí. Si lo intentamos hacer con un caballo y una tortuga, pues absolutamente imposible, pero entre varias tortugas probablemente se pueda hacer. Y lo mismo con el tema de las diferentes razas, que al final son prácticamente subespecies en las cuales se tiene una expresión de genes totalmente distinta. Algunos son más morenitos, algunos más güeritos, otros más amarillos, etc. Y bueno, aquí tenemos varios elementos de los seres vivos. De entrada, la célula, organización celular. Un ser vivo tiene una o más células. Otro más es metabolismo. El ser vivo tiene una cierta química interna que le permite tomar elementos del entorno, transformarlos y obtener energía de ese entorno. Como nosotros, ¿cómo obtenemos energía del entorno? O sea, pues justo en los alimentos. Los alimentos no son parte de nosotros, están fuera. Entonces agarramos alimentos, los procesamos y obtenemos energía y podemos tener ya nuestras actividades. Otra más es que pueden responder a estímulos. Plantas, animales, bacterias mismos,
si a cualquiera de los gatos le picamos un ojito, pues nos va a dañar. Sí. En el mejor de los casos. Diciendo, Sí, exacto. Si es que no le generamos una furia, ¿no? Entonces aquí hay de entrada capacidad de respuesta a estímulos. Entonces ya tenemos una estructura celular que responde a estímulos, tiene un metabolismo y que se pueden reproducir. Las máquinas que los seres humanos hemos generado no se pueden reproducir, son simplemente artefactos que hacemos a través del trabajo y que quizá pueden obtener energía del entorno porque les conectamos una pila, pueden tener una estructura, pueden tener una cierta cantidad de funciones, pueden andar por la vida, pero no se pueden reproducir por sí mismos. La magia de la vida, o por llamarle de alguna manera, pero no es magia, es al final el hecho es ciencia de evolución, o sea, determinado de que la especie humana, por ejemplo, un macho y una hembra determinan más machos y más hembras viables. O sea que los machos y las hembras que generan se pueden reproducir a su vez. Y así estamos, ¿no? Por ahí podemos hacer el ejercicio del estudio genealógico, ahí cerca de... Yo creo que para todos nosotros al menos unas 5 generaciones documentadas con actas de nacimiento, de padres, abuelos, de casi todas las personas que estamos aquí, y entonces podemos ir reconstruyendo, ¿no? Hacia atrás. Y actualmente en tema genealógico también me puedo tomar una muestra de sangre y puedo ver con quién estoy emparentado. Si estoy emparentado con la gente de, por ejemplo, de Oaxaca y Chiapas, o con los seris, o con los navajos, o con la gente de Europa, o con la gente incluso de China, porque luego tenemos en nuestros ancestros gente que viene de Japón, o de China, o de muchas cosas que se han perdido. 2 o 3 generaciones, realmente nuestra memoria genealógica ¿hasta dónde va? Como al abuelo, ¿no? Como abuelo. mis Y abuelos antes de ahí, eso, no sabemos prácticamente, ya no hay historias, ya no hay más que, bueno, sabemos que existieron porque aquí estamos. sí, pues sí, pero no sabemos Exacto. todo lo que... Y esa capacidad de reproducción que tuvieron nuestros abuelos y tatarabuelos y todo el mundo, incluso el señor Diego, pues entonces la seguimos teniendo nosotros y es maravilloso porque podemos generar vida que al final se puede reproducir. Hay un caso especial en este caso, bueno, hay varios casos, están los virus, las entidades biológicas en replicación autónoma y otros elementos que podríamos decir que pueden o no tener vida. Los virus son elementos que presentan algunas señales de vida porque se reproducen, pero como tal el metabolismo es extremadamente sencillo, son prácticamente ácidos nucleicos y viven para reproducirse. Hay un libro muy bueno que se llama The Selfish Gene de un cual que se llama John Hopkins, ¿no? Y habla de cómo probablemente en el origen de la vida la clave fue moléculas de proteínas que se reproducían a sí mismas, que solamente hacían eso. Copiarse, ¿no? Copiar, pegar, como los virus de computadora, copiar, pegar, bueno, como los gusanos de computadora, ¿no? Copiar, pegar. Exacto. Y entonces aquí los virus tienen material genético, como les decía, pueden ser típicamente de ARN. No hay metabolismo porque no comen, no extraen energía del entorno. Y bueno, al final podemos decir si son no seres vivos, pero al final nos pueden afectar como seres vivos. ¿Hay un ejemplo de un virus que recuerdes, Santi? Por ejemplo, el de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? COVID. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 porque generaba la enfermedad COVID-19. ¿Otro virus que se acuerde, Oscar? El de ahorita que está el ébola. El ébola, sí, tremendo. Y además uno de los virus más grandes que se miden en micas, es un virus, ¿no? Parece una bacteria. ¿Y otro virus que se acuerde, Adrián? De lo del sarampión, ¿no? El virus del sarampión, que se olvidaron de comprar vacunas hace unos años. Sí. Y ahora tenemos que estar cuidados de Y nuestra nada más vida. hasta si tienes 50 alcanzas y si no, no. Exacto, pero bueno, ahí está. Y esta definición de ser vivo pues, implica la medicina, la ecología y la biotecnología, porque la medicina es el estudio del ser humano, ¿no? De la salud y de cómo funciona el ser humano. La ecología es el estudio de los entornos de los seres vivos. Aquí podríamos tener, hay una ecología urbana, de hecho, ¿no? Podríamos hablar de una cierta ecología urbana, de cómo vivimos en nuestros entornos urbanos, pero la ecología típicamente se aplica al entorno natural. Un ejemplo de un entorno natural que se acuerde, Santi. La naturaleza. Ah, pero ¿cuál? Ajá. ¿Dónde? Los árboles. Como más específico. Un parque. Los parques son ya lugares impactados. O sea, ya como tal ya no hay redes tróficas y ya no hay salud ambiental en los parques porque están dentro de la ciudad.
Los parques no son ecosistemas, son... Podría ser el bosque. Pero por ejemplo, ¿qué bosque? Así un lugar donde hayan visitado. Ah, ¿no? los dínamos. Los dínamos de control. Un poquito, sí, está impactado, pero todavía tiene un poquito, sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? En Amazonas. En el Amazonas, exactamente. Ajá, muy bien. De hecho, esa es la selva más grande, el selva tropical más grande del mundo, cada vez reduciéndose por el asunto del impacto ambiental, pero bueno. Y yo de otro ejemplo más, Adrián. El océano. El océano. Sí, a lo mejor alguna playa o tal, ¿no? Un lugar donde no haya tantos seres humanos, donde haya tortuguitas, donde haya arrecifes, etc. ¿no? Algún espacio así. Pero pues ya no hay casi. Pues todavía hay algunas con riesgo por el cambio climático, pero al final la ecología estudia justamente a los individuos en esos entornos naturales. Cuando hablamos de los parques, pues ya hay arbolitos y hay algunos animalitos, pero ya no hay resistencia del lugar porque llega cualquier una plaga de ratas, de palomas y desplaza a los individuos. Como el zoológico ya no es un... No, para nada. El zoológico es un parque de atracciones de animales, ajá, que sujeto a mucho debate porque incluso se ha dicho que se prohíban y demás. Los zoológicos han sido muy buenos para promover la diversidad biológica porque, por ejemplo, el ajolote, que ya está extinto, bueno, eso es extraoficial, borren la grabación, yo no lo he dicho, bueno, yo no soy nadie para decirlo, pero probablemente el ajolote mexicano, lo ubican, ¿no? El ajolote. Sí. Ahora está en todos lados, ¿no? El ajolote está más en los carteles que en la vida real de Xochimilco. De Xochimilco ya prácticamente. El año pasado yo me quedé en que ya no he encontrado uno solo en el monitoreo que hizo la UNAM en los canales de Xochimilco. Este año probablemente sea lo mismo, o vuelvan a liberar ajolotes y cuando los liberen se mueran porque el agua está muy contaminada. Sí. Entonces, ese por ejemplo, el Por ajolote. más que los quieran reproducir también igual, pues no van a... Y vive en cautiverio, casi todos los ajolotes sobreviven porque alguien en sus unidades de manejo ambiental tiene ajolotes, los reproducen y después los van y los echan a Xochimilco y volvieron a morir, pero total. Ese es el tema de la ecología. Sí. Aunque hay ese debate de los zoológicos, pues nos ha ayudado a tenerlos en cautiverio para que no se destruyan. Y la biotecnología, que significa agarrar la vida y utilizarla para hacer vacunas, para hacer alimentos, para hacer lo que sea, para hacer incluso superficies de limpieza, ¿no? Ustedes pueden agarrar, ¿han visto el Vanish? Sí. Tiene proteínas o enzimas, creo, y entonces destruyen las manchas porque esas enzimas, que son organismos biológicos, bueno, son biomoléculas o complejos supramoleculares, ¿no? Pues llegan y destruyen los compuestos químicos que generan las manchas. Esa es una ventaja de la biotecnología. Bueno, dicho todo esto, tenemos diferentes ciencias auxiliares. Brevemente les voy a comentar cuáles son estas ciencias. Obviamente la química y la física, que las hemos estudiado aquí, son ciencias muy antiguas. De la química hablamos prácticamente del siglo XVIII, de la física hablamos prácticamente del siglo XVI. Y ya tenemos muchos años estudiando física y química en las universidades europeas principalmente, que es donde se generó todo este conocimiento. Ciencias auxiliares, al final pueden explicar procesos biológicos esenciales. Uno, por ejemplo, es la respiración celular, o sea, la célula está sujeta a un proceso de obtención de electrones del exterior y obtiene energía a partir de oxidar aquello que se alimenta con esos electrones del exterior, que en el caso de nosotros viene del oxígeno, que es por eso la respiración. Bueno, la circulación sanguínea no tenemos sangre y entonces esa sangre circula y podemos a través de la física y la química hacer una aproximación a cómo funciona. Pero tenemos otras, por ejemplo la paleontología, que es el estudio de los organismos del pasado. De hecho, aquí en paleontología tenemos paleoclimatología, tenemos paleobotánica, tenemos paleobiología, o sea, el estudio de los fósiles y estudios del pasado de cualquier clase de organismo. Obviamente las matemáticas, la informática, la geografía, la medicina, para poder obtener claridad de qué, cómo, cuándo y dónde los seres vivos. Ramas de la biología, también tenemos aquí diferentes ramas, dependiendo de qué estudien. Si estudia las células y los tejidos, se llaman la citología. Si la ecología analiza la relación con el entorno, lo que les decía, obviamente el entorno natural, porque si hablamos del entorno construido, pues también podría ser como una ecología urbana, pero ya más bien sería una dinámica de poblaciones de plagas. Lo que tenemos aquí de que el metro está infestado de cucarachas y ratas, por ejemplo, y no hay nadie que los controle. Sobre Reforma, todo lleno de ratas. Claro, sí, totalmente, Sí, no hay nada. sí, salió un documental que dijeron que había mucha rata. Bueno, aquí mismo, yo creo que en cualquier momento la rata y los roedores tienen la capacidad
de moverse por las tuberías. Y si no hay trampas de roedores en las tuberías, sobre todo en las plantas bajas, o incluso ya no tan bajas, pero aquí en el mismo hotel podríamos destapar la tubería y ¡pum! Una rata, ¿no? En los retretes también, si no hay trampas contra ratas. Porque ya no hay una ecología, ya no hay nadie que controle las ratas. En un entorno natural tendríamos, ¿quién se comería las ratas? Los lobos, quizás los osos, no sé, los zorros, sobre todo los zorros, animales depredadores superiores que son mucho más ágiles y ¡pum! Comerían. A las cucarachas alguien se les comería también, ¿no? Seguramente también otros insectos y tal. De hecho, las ratas vienen de China y las cucarachas, si no me equivoco, vienen también de zonas de África o de zonas tropicales, porque son de la selva. Pero aquí les ha ido muy bien en la dinámica de los tubos de drenaje, porque hay humedad, hay materia orgánica y entonces pueden estar muy felices de reproducirse. Y bueno, aquí le puse morfología, pero me equivoqué, ¿qué es morfología? Morfología viene de la palabra de forma, de la estructura de la forma. Fisiología de la función. Genética, pues de la información que tenemos, que le podemos transmitir a los seres vivos. Evolución, pues lo mismo, de una misma especie como va cambiando y generando otra. Sistemática y taxonomía. La sistemática es el estudio de las diferentes especies a partir del código genético y la taxonomía es cómo clasificar esas especies, que a veces nos alcanza el tiempo para hacer un ejercicio de la taxonomía. Bioquímica. ¿Cuál es la química aplicada a los seres vivos? Carbohidratos, proteínas, etc. Que es prácticamente lo mismo que comemos, porque esa bioquímica la aplicamos todos los días al momento de engullir nuestros alimentos para poder tener energía. Botánica. Esta sí la han escuchado seguro, ¿no? ¿Qué es la botánica, no? La botánica es de las plantas. La zoología, Adrián, de los animales. Como zoológico. Okay. La herpetología en este caso. Esa sí no la había escuchado. Herpetología, ahora sí es ornitología. Ornitología es aves, herpetología son reptiles. Como en el zoológico que hay un herpetario, creo que se llama. Exacto. Y bueno, al final lo importante aquí es que el estudio de todas estas ramas, al final cada rama es un enfoque, ¿no? O sea, tenemos el enfoque 1, tenemos el enfoque 2, tenemos el enfoque 3, pero el conocimiento verdadero sucede cuando integramos todos esos enfoques, pensando integralmente en el ser vivo que queremos saber. Como sea lo que les decía de los humanos, que funcione. La zoología es la rama que se encarga de los animales, clasificación, estructura, comportamiento, cómo se relacionan con el ambiente, y esto nos permite comprender pues, la diversidad que hay, porque en las ciudades no tenemos casi diversidad, tenemos prácticamente una especie, tenemos gatos, o sea, una especie son los humanos, tenemos gatos, tenemos perros, tenemos fauna nociva, tenemos ratas y cucarachas, y quizá algunos otros animalitos, insectos por ahí, ¿no? Todos aves, etc. Pero esa poca diversidad que tenemos en las ciudades es totalmente distinto del entorno natural. O sea, si nos vamos a las selvas, si nos vamos al bosque, si nos vamos a los arrecifes, vamos a encontrar elementos naturales mucho más sólidos y mucho más diversos. Y vamos a tener aquí diferentes formas de subdivisiones de la zoología dependiendo de qué estudiamos. Vamos a encontrar la entomología para los insectos, la herpetología, que les decía, de los reptiles, y la anfibología, obviamente, para los anfibios. Y esto es importante porque la zoología está muy relacionada con nuestros animales de compañía, que ahora incluso tienen un estatus especial porque ya no podemos maltratarlos y está muy bien. Incluso quien maltrata a perros o gatos se lleva sanciones fuertes. Un ejemplo es el comportamiento para mejorar prácticas de conservación en zoológicos. Lo que les decía, hay lugares donde solamente ya en cautiverio se ha podido mantener ciertas especies. Y bueno, el conocimiento es clave para responder. Tenemos entonces varias subdivisiones. Y aquí la zoología pues, es muy útil para la conservación, porque es muy importante que esos niveles naturales de seres vivos se mantengan en el entorno natural, porque es lo que nos sostiene físicamente toda la nutrición y toda nuestra vida. Si en algún momento se cae se cae la vida en el mar, se cae la vida en los bosques y demás, no vamos a tener de dónde poder vivir y vamos a estar como esa película de Wall-E, creo que se llamaba, donde ya todo el mundo estaba contaminado y ya no había seres vivos. Solo había robots que limpiaban basura. Y bueno, entonces acuérdense, botánica, plantas, zoología, animales. Y hablemos entonces de las características de los seres vivos, entre las cuales vamos a ver el metabolismo, la reproducción, la irritabilidad que les decía, que responde al entorno, la homeostasis, adaptación, mimetismo, camuflaje y hacer un resumen también de esto.
Metabolismo, ya decíamos, procesos internos químicos que nos permiten trabajar o vivir. Obtenemos energía del entorno. Si le está poniendo, ¿no? Obtenemos energía del entorno y hay reacciones químicas que nos lo permiten. Reproducción, lo mismo. Generar nuevos seres vivos, también viables químicamente como nosotros para poder reproducir. Y irritabilidad y homeostasis. Homeostasis también se dice de ambas maneras. Homeostasis. Irritabilidad, o sea, responder al entorno. Vamos y le pegamos al gato, nos dice alguna cosa, y eso pasa lo mismo con las bacterias, con las plantas en mayor o menor medida. Responden al entorno. Y también de que internamente esas células se mantienen estables, o sea que generan lo que se llama retroalimentación negativa, para que la célula se mantenga prácticamente igual con sus mismos procesos en un entorno igual. Nosotros, por ejemplo, la homeostasis del cuerpo nos permite estar a 36.5 Celsius. Y si sube nuestra temperatura nos enfermamos y salimos entonces del proceso homeostático. De esa regulación, la homeostasis es la autorregulación para la estabilidad interna. Eso es un concepto quizás de los más abstractos, pero los seres vivos tienen esta capacidad de que internamente se mantienen vivos hasta que la vida desaparece y esa homeostasis se rompe. Y por ejemplo en el caso de la temperatura corporal de los mamíferos. Y al final esto nos permite que sobrevivan y se adapten a condiciones cambiantes, porque el entorno natural puede ser relativamente pesado, hay que estar diariamente luchando por la comida. En el caso de los mamíferos como nosotros, si viéramos por ejemplo la sabana africana, nos levantaríamos diario, probablemente en la madrugada si se acerca un tigre, nos tendríamos que levantar para combatirlo y después volver a dormir, etc. Adaptación biológica, lo mismo, los seres vivos se ajustan al entorno en el que están. Esto, pues, desde el punto de vista evolutivo, en las zonas donde tenemos mucha radiación solar, pues son más morenitos, en las zonas donde hay poca, son más blanquitos para poder reflejar. Y mimetismo protector. Algunos seres incluso tienen una respuesta de mimetización para que se adapten al entorno y se escondan. Entonces, si te mimetizas, puedes esconderte y obtener protección como los insectos. Y también el camuflaje para que se puedan esconder en ese entorno, como los camaleones, el famoso camaleón, para que se confundan con el ambiente. Y bueno, aquí el metabolismo y la energía, la reproducción y la continuidad, la irritabilidad de respuesta y la homeostasis y la adaptación. Todos estos son elementos de los seres vivos que tienen todos. Una bacteria se va a adaptar al entorno, incluso va a cambiar sus procesos químicos. Va a tener homeostasis porque va a poder mantenerse de manera estable en condiciones similares, va a poder tener una respuesta irritable al entorno en caso de que le cambiemos una sustancia química, va a poder reproducirse por sí misma, en ese caso si es unicelular se va a reproducir a sí misma y no va a depender de nadie para hacerlo, para que la vida continúe, y va a tener un metabolismo interno con diferentes organelos celulares para que la vida siga. Y de esto no sé si haya dudas y tal. ¿Todo bien? Vale. Entonces pasemos al siguiente. Y vamos bien, porque vamos justo a la mitad de la presentación. Sí. Cuando estemos también en esta dinámica de aprendizaje, traten siempre de traer una botellita de agua para el tema de la hidratación, porque luego el estar pensando es muy intensivo en energía y en agua, ¿no? Entonces después de las clases pues siempre es posible que nos deshidratemos y tal, entonces traer su agüita. Y ya que llegamos a la mitad de la clase, pues si pueden levantarse un segundo para que hagamos un pequeño estiramiento, porque empieza a hacerse pesado. Vamos a mover primero de arriba abajo, movemos la cabeza izquierda derecha, adelante atrás, muy suavecito, no queremos que se nos desnuquen. Los hombros. Cada uno de nosotros tiene diferentes tiempos para mantenerse concentrado. Parte del problema de tener clases como estas es que damos por hecho de que todos tenemos el mismo tiempo de concentración. Entonces ya cuando empezamos a sentir el sopor, pues entonces está un poco complicado. Se dice por ahí que cada uno de nosotros aguantamos concentrándonos más o menos el tiempo de edad que tenemos de vida. O sea, en número de minutos. Yo por ejemplo tengo 34 y entonces puedo estar, según esta teoría o esta regla,
34 minutos con atención total y después me disperso. Entonces tengo como 15 Ah, años. espérate, 15 minutos nada más. Y por eso Joven. nunca he dado clase a niños, pero debe ser un poco complicado porque 1, 2 Sí. años, 3, 4, 5, 6, 7 y No, se pues ya dispersan se rapidísimo. distraen luego, luego. Sí, solo he dado clase de licenciatura y ahora de bachillerato, pero bueno, vamos ya últimamente las extremidades. Y así. Vamos a hacer una respiración igual profunda. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Listo. Y con esto regresamos. ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien. 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 Seguimos. Nosotros pues seguimos. Hecho por el tiempo y ahora vamos a cortar. Aquí vamos a terminar la parte.